en la página, va a quedar por YouTube, en un canal que es de la Secretaría de Extensión y Derechos Humanos. También, si después alguien lo quiere volver a ver porque se quedó ahí tomando apuntes o algo por el estilo, lo quiere volver a ver y no lo encuentra, me escribe y yo les paso la grabación. Ahí parece que está grabando ya, ¿eh? Así que buenísimo. Bien. Bueno, decime cuándo arrancamos. Dale, falta un minuto todavía. Bien, bueno, ahí quedó mi correo y mi celular por cualquier cosa. Y bueno, sean todos, todas, todes bienvenidos a esta nueva actividad de la Cátedra Abierta. Bueno, este año vamos a tener varias actividades. El año pasado comenzamos con una serie de charlas que se titulaba Lacan con los filósofos, que bueno, Fernando incluso va a estar participando ya en el segundo cuatrimestre con una de esas charlas. Y este año, bueno, damos inicio con esta actividad que es un poco el resultado de una investigación, ¿sí? Que viene dirigiendo y coordinando y regulando y administrando y todo lo demás, Fernando Canale, magíster en psicoanálisis, bueno, docente de la universidad, ¿no? De la Cátedra de Epistemología y Psicología y Derechos Humanos, autor de varios libros, entre ellos Las condiciones del psicoanálisis, Lacanismos, bueno, artículos y todo lo que está bien, podríamos decir. Y bueno, esta serie de conferencias son resultado, por decir así, de una investigación que venimos llevando a cabo hace unos años y que tiene que ver con el cruce entre lo que es la epistemología y el psicoanálisis, ¿no? Este gran debate, ¿no? Que siempre cada tanto vuelve a resurgir, y bueno, pensándolo o articulándolo desde lo que es la lógica abductiva, ¿no? Que bueno, Fernando seguramente nos comente algo de todo esto. Así que bueno, sin más preámbulos, son las 14:04 según mi reloj. Sean todos bienvenidos, muy contentos de que estén acá, de que participen. Así que bueno, le damos la palabra a Fer. Bueno, muchas gracias, Beto. Como siempre, un placer compartir estos espacios aquí en la Cátedra Abierta. Y veo mucha gente, ¿no? Qué convocatoria, 46 personas. La verdad que es llamativo, ¿no? Para una temática como epistemología y psicoanálisis. Ni en los más audaces sueños se me hubiese ocurrido que íbamos a llegar a esta cifra, ¿no? Pero bueno, aprovechemos entonces que están dadas las condiciones para abocarnos a la temática que hoy nos trae, que es la primera de la serie de 3 conferencias, ¿sí? En principio, como bien planteaba Beto, esto es efecto, de algún modo, de una investigación que empezamos hace un tiempo ya, y que entrecruza el campo de la epistemología, la lógica y el psicoanálisis, ¿sí? En este punto es una investigación en progreso, es un PIDIN, o sea que no está todavía concluido. Supongo que en diciembre podamos ya concretar la entrega y de ahí publicar un libro. Esas serían, me parece, las cuestiones a seguir, pero estamos en la elaboración, así que son parte de esta elaboración también, ¿no? O sea, sus preguntas, sus interrogantes, sus demarcaciones van a formar parte de la investigación que estamos llevando a cabo. Bueno, como primer punto, me parece importante destacar el porqué, ¿no? De la cuestión de la abducción
y de pensar también la relación entre epistemología, ¿no? y psicoanálisis. Tiene una finalidad erudita o intelectualoide, sino por el contrario, a nosotros nos parece que el psicoanálisis articulado a distintas reflexiones, aportes de la epistemología y, por qué no, de la ciencia, que es un significante muy amplio, ¿no? Cuando decimos ciencia no se sabe bien de qué se habla, por eso hay que, cada vez que se nombra, intentar acotarlo. Nos parece digo, que esta articulación nos brinda interesantes fundamentos para la práctica del psicoanálisis. ¿Sí? O sea, que el psicoanálisis puede aprender mucho de la psicología, quien practica el psicoanálisis. Hoy encontramos, por ejemplo, que hay prácticas como las constelaciones familiares, ¿no? Hace poco vi una entrevista de uno de los más importantes exponentes en Latinoamérica, ¿no? Sobre constelaciones familiares y uno ve cómo avanza ese campo, lo escucha mucho en el consultorio también, ¿no? Analizantes que dicen, bueno, me consteleo, estoy constelando, etcétera. Y por allí la respuesta que tenemos es, carecen de título universitario, ¿no? Para tratar de desacreditar esa práctica. Y ahí hay un punto que es importante, porque de algún modo decir que carecen de formación universitaria, decir que carecen de título, no hace a la cuestión, ¿no? Que pueda brindar al psicoanálisis un espacio más propicio. Entonces, la posibilidad de articular con la lógica y con la epistemología el campo del psicoanálisis va a revestir que nuestra práctica tenga otros fundamentos, ¿sí? Que aprendamos a cómo pensar epistemológicamente los problemas de la clínica. Y no cayendo simplemente en una cuestión legal, digo, ¿no? Es decir, si nosotros podemos tener argumentaciones epistemológicas de nuestras interpretaciones, de nuestros conceptos, de nuestro arte también analítico, va a redundar en maximizar nuestra eficacia y al mismo tiempo no va a ser necesario el hecho de decir si son o no licenciados, licenciadas, etcétera, que me parece que no es un argumento epistémico, eso es lo que digo. Una cosa es lo legal y otra cosa es lo epistémico. De algún modo, para sostener el psicoanálisis en esta época, con tanta oferta psicoterapéutica, es necesario tener fundamentos del orden de la epistemología. Bueno, esto es como comienzo, desde dónde nos posicionamos, ¿sí? O sea, no pensar solamente históricamente, sino pensar en lo que ocurre hoy en el psicoanálisis y en sus problemáticas actuales. Como primera cuestión a trabajar, hoy vamos a ver cómo de algún modo Freud localiza lo que se llama una anomalía en términos jungianos, una anomalía en lo que se denomina paradigma biologicista, y cómo a partir de esa localización, de esta anomalía, de esta contradicción, lo que va a surgir como segundo punto es los tres modos de inferencia fundamentales trabajados en función de la lógica de Charles Alexander Peirce, ¿sí? Que no fue solo semiólogo, sino también un extraordinario lógico, pensador de cualquier analista, ¿no? Debería acudir a esa fuente. Entonces, como primer punto, va a ser arduo esto, no va a ser fácil, vamos a tener que atravesar conceptualizaciones que quizás no estamos tan habituados, ¿no? Porque la lógica no se nos presenta de manera tan amena para quienes estamos en la práctica del psicoanálisis, pero allí hay algo, allí hay un diamante, ¿no? que podemos utilizar, ¿sí?
Así que cualquier cosa, ustedes preguntan, escriben y volvemos, ¿no?, sobre la temática. Bueno, vamos a la anomalía, entonces. En la conferencia 16 de conferencias introductorias al psicoanálisis, Freud se ridiculiza de alguna manera un poco la posición de los psiquiatras de su época, y aparece esta idea que hoy seguimos escuchando, en donde cuando acude a alguien con algún tipo de patologías o psicopatologías, a partir de resonancias magnéticas y otro tipo de estudios, surge esta afirmación que es duro escucharlo hoy, pero ¿no?, usted no tiene nada. ¿Sí? Freud dice que los psiquiatras de su época trataban, ¿no?, a la histeria de esta manera, decían que usted no tiene nada, que vaya a tomar aguas termales, ¿sí?, o le podríamos mandar a María Grande o La Paz. Y que hasta en un momento a un colega suyo le dice, bueno, yo cada vez que vienen con este tipo de problemáticas, entonces me encojo de hombros y les impongo unas multas de unas buenas coronas, ¿no? Forma bastante particular de tratar a la neurosis. Ahora, lo importante es poder detenernos en esta idea de la nada que aparece allí, ¿no? Usted no tiene nada, eh, que es de algún modo, o que mejor aún, marca una posición. Marca una posición. Ustedes saben que una de las primeras, o los primeros acercamientos hacia la histeria es pensar en la simulación, ¿sí? En una simulación, en un arte casi de una representación teatral, pero rápidamente eso fue descartado, ¿no?, por distintos psiquiatras de la época. Pero la idea de la nada eh, es por qué alguien diría ante el sufrimiento particular de la histeria u otras afecciones que no hay nada, que usted no tiene nada. Para esto es importante marcar lo que trae el epistemólogo Thomas Kuhn, que seguramente ya lo habrán atravesado con nosotros en epistemología, en donde en una conferencia en Estados Unidos remarca que cuando alguien se forma en un paradigma, en un modelo teórico, cuando alguien de algún modo pasa por este extraño lugar que es la universidad, no se constituye como una especie de científico, científica neutral, esa es como la idea que rige a la sociedad, sino por el contrario, adopta un modo de ver, ¿sí?, y de pensar los problemas. Y no solo esto, sino que en este modo de ver, de pensar y resolver problemas, genera también que hay otras cuestiones que aparecen como invisibilizadas, ¿sí? Es decir, la nada que los psiquiatras le marcaban a sus pacientes es efecto de que esos psiquiatras formados en un paradigma biologicista no pueden pensar una causalidad que no sea de orden orgánico. Es decir, aplicar el código o la teoría a determinados fenómenos y que esos fenómenos no respondan al código o a la teoría, no implica en sí mismo una anomalía. ¿Sí? Si ustedes después quieren preguntar sobre qué es la anomalía, creería que más o menos estamos en el mismo ground, en el mismo contexto,
lo hacen y lo vamos desarrollando. Porque reconocer que exista una anomalía, la anomalía es cuando la naturaleza, dice Thomas Kuhn, ha violado las expectativas inducidas por el paradigma que rige a la ciencia natural, ¿no? Una definición perfecta, ¿no? Es el reconocimiento, en cierto modo, que la naturaleza ha violado las expectativas inducidas por la ciencia normal. Pero reconocer una anomalía implica en quién está formado el determinado paradigma, es decir, de reconocer un desajuste entre lo teorizado y lo que se presenta, entre algo que no puede ser explicado, implica que la teoría tiene límites. Implica que esa teoría en la cual uno termina más o menos enamorado, ¿no? Nos pasa con el psicoanálisis, ¿qué les pasa a cualquiera, ¿no? Con la física de Newton, o con cualquier disciplina, uno se casa un poco con la teoría, ¿no? Un casamiento que sigue la pasión a ver el mundo de esa manera, y allí hay un punto de ruptura, que no es suficiente. Y eso es muy difícil de sostener para quienes estamos en ciencias, ¿sí? Hasta es más, en esa conferencia, habla de resistencia, ¿no? Casi psicoanalíticamente. Dice hay una resistencia para percibir las anomalías, para percibir esos hechos sorprendentes y novedosos, ¿sí? Que el paradigma o la teoría vigente no puede explicar. Ahora, curiosamente, no solo se trata de no reconocer la anomalía, sino que ese problema que surge allí es pensado por quienes hacen ciencia, o en este caso por la psiquiatría, como algo que va a poder ser explicado, algo que va a poder ser recapturado, ¿sí? Estoy hablando de la histeria, sin dudas, en un futuro distante, ¿sí? Con el avance de determinadas técnicas o métodos de observación. Fíjense si no, que por ejemplo, estamos hablando, paso un poco a la física, ¿no? La física newtoniana tenía un problema a nivel de un criterio epistemológico propio de la física, no es nuestro criterio epistemológico, que es el de la exactitud, ¿sí? Cuando Galileo constituye que la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos, lo que aparece, lo que se pone en juego es la exactitud. ¿Sí? Las teorías físicas deben ser exactas sus predicciones. Entonces se presenta una anomalía muy, muy minúscula, es que Mercurio se predecía determinada órbita, se calculaba determinada órbita, y por casi nada, Mercurio no respondía a esa determinación matemática. Entonces los físicos newtonianos decían, bueno, Mercurio no responde a esa determinación matemática porque hay un planeta que aún no podemos observar, pero ese planeta está ahí. ¿Eh? Es decir, se creaba otra hipótesis para evitar que la anomalía comience a tener lugar. ¿Me siguen en esto? Bueno, ¿quién da vuelta a esta cuestión? Es Albert Einstein, ¿no? Einstein descubre o teoriza y resuelve de un modo completamente novedoso con la teoría de la relatividad, que fue un cambio de paradigma, lo que los newtonianos no podían aceptar, es decir, que Newton se equivocó. Newton estaba equivocado, no había ningún planeta que esté cerca de Mercurio, sino que los cálculos newtonianos estaban en eso,
mal hecho. ¿Sí? La teoría de Newton era falsa. ¿Sí? Bueno, sin detenerme demasiado en esto y llevándolo a nuestro terreno, hay uno de los maestros de Freud que es Jean-Marie Charcot. ¿Sí? Yo creo que todos aquí conocen bien a Charcot, y que de algún modo nos ilustra esta temática entre rechazo de la anomalía y sostenimiento de paradigmas, cuando en un prefacio de uno de sus discípulos decía lo siguiente: es importante que se sepa que la histeria tiene sus leyes, su determinismo, absolutamente del mismo modo que una afección nerviosa con lesión, ¿no? La idea de la lesión que había que localizar, lesión material. Su lesión anatómica no es todavía accesible a nuestros medios de investigación, pero de manera innegable me atrevo a esperar que un día u otro el método anátomo-clínico en materia de histeria podría incluir un éxito más en su activo. La causa anatómica de la cual se conocen hoy en día tantos efectos materiales. ¿Qué está diciendo aquí ya? ¿Sí? Fíjense que hay un problema, y esto también espero que lo conozcan. Cuando se abrían los cadáveres de la histeria, cuando se realizaba un estudio riguroso, ¿sí?, de una paciente histérica fallecida, que se encontraba allí. Nada, ¿sí? No se observaba ningún índice, ninguna huella, ningún tipo de lesión comparativamente a lo que se llaman cerebros más normales, entre comillas, por supuesto, ¿no? Bien. Pero si bien no se encontraba nada, Charcot lo que está diciendo con el párrafo que les leí anteriormente es que él tenía la certeza, la seguridad de que métodos tecnológicos del futuro, del mañana, iban a encontrar la lesión que explicara la afección histérica. ¿Sí? Fíjense cómo esta pregnancia del paradigma, ¿no? Cómo es difícil para cualquier investigador, investigadora, ¿no?, sustraerse de querer que los fenómenos se articulen a la teoría vigente. Y más, tengan en cuenta que es la medicina, del mundo, ¿no? Es decir, el paradigma biologicista ha tenido una eficacia muy grande en el campo médico, digo, en cualquier tipo de afecciones. Es decir, que no se crea solamente por fe, sino por éxitos de la disciplina, ¿no? Bien, entonces Charcot rechaza, ¿no?, la posibilidad de concebir una anomalía en ese paradigma y sostiene que habrá un desarrollo tecnológico, metodológico, que en algún momento encontrará la famosa lesión del esqueleto. Yo les cuento una infidencia. Hace unos años estuve buscando la revista, no lo pude encontrar, pero había salido un artículo en inglés en Nature, ¿sí?, Naturaleza, ¿no?, en donde se exponían distintas tomografías computadas de pacientes que no hablaban de histeria, sino decían trastorno de conversión. ¿Sí? Le roban el término a Breuer y a Freud, ¿no?, claro, por ambos. Y que las resonancias magnéticas no introducían o no podían observar ningún tipo de alteración de ese cerebro con respecto a un cerebro que no tenía esa característica histérica o conversiva. Y más aún, clínicamente, nosotros nos encontramos día a día con pacientes
que aparecen siendo escaneados, yendo a neurólogos, haciendo estudios en Buenos Aires, etcétera, 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 y la nada insiste. ¿Sí? La nada para, ¿no? ¿Quiénes creen que lo humano se reduce a lo biológico? Estamos de acuerdo en esto. Entonces, es una problemática de una actualidad importantísima. Y que no es el cerebro en donde debemos buscar la clave, sino en el desarrollo del cerebro. Bueno, hasta aquí alguna pregunta. Vieron que a mí me gusta siempre ir intercambiando, porque si no uno se siente, ¿no? Y más mirando la pantalla se siente un poco solo. Así que si tienen alguna pregunta, comentario, yo sigo, pero estaría buenísimo también. Al no tener el contacto físico, 57 personas. Seguimos adelante entonces. Ok. Bien. Entonces, Freud tiene un texto que es complejo y que no es muy ameno tampoco para quienes buscan formarse o deslumbrarse por lo inconsciente, pero es un texto esencial para pensar estas problemáticas que nosotros traemos aquí. ¿Sí? Que es estudio comparativo de las parálisis motrices, orgánicas e histéricas. ¿Sí? Yo creo que cualquier epistemología del psicoanálisis tendría que comenzar con ese texto. Y vamos a ver por qué. Charcot no solo se limitó a escribir el prólogo de este alumno, diciendo que más adelante iban a encontrar o iban a poder observar la lesión constituía la causa de la histeria, sino que al mismo tiempo, y esto lo describe muy bien Freud en el texto que les mencioné, propone la idea de una lesión dinámica. Es un concepto, ¿no? Lesión dinámica. Y esta idea de lesión dinámica, si uno lo piensa en términos popperianos, espero que no piensen en el demonio cuando uno dice Popper, ¿no? Porque sabemos como esa dicotomía, si uno dice Popper y dice, no, Popper estaba en contra del psicoanálisis, sabemos que no le parecía ciencia el psicoanálisis, que comparaba el psicoanálisis con la astrología, pero muchas cosas podemos aprender de Popper, ¿sí? No hay que pensar todo de manera maniqueísta, digo, ¿no? Popper nos puede enseñar algunas cuestiones importantes para nuestra práctica. Los adversarios nos enseñan, ¿sí? Es distinto al enemigo. Bueno, entonces, si seguimos la idea de Popper, esta idea de lesión dinámica tiene lo que él denominaba poder explicativo, ¿sí? O hipótesis, si quieren las escribo aquí, ad hoc. Así se llama. Hipótesis ad hoc. ¿Qué son las hipótesis ad hoc? Las hipótesis ad hoc son hipótesis, explicaciones, para ser más del orden del sentido común, que se construyen con la finalidad de sostener una hipótesis anterior. Por ejemplo, ustedes van a una curandera y la curandera, o no sé, una tarotista mejor, la tarotista les dice, bueno, el lunes a las 5 de la tarde vas a conocer al amor de tu vida. Lunes a las 5 de la tarde salen con una sugestión increíble, ¿no? Con los ojos bien abiertos, a ver si pasa el amor, y cualquiera que pase puede transformarse en el amor. Y cuando salen, no hay nada, ¿no? Entonces vuelven a la tarotista y le dicen, fui el lunes a las 5 de la tarde y no hay nadie, no pasó nada, no me enamoré. La tarotista, si utiliza el modelo popperiano, ¿no? La hipótesis ad hoc, puede decirle, tirar las cartas y le dice, bueno, es verdad, no sucedió, estaba destinado a suceder, pero no sucedió porque vos tenés un guaricho. ¿Sí?
El gualicho es la hipótesis que se pone para intentar sostener el fracaso de esa predicción. ¿Me siguen en esto? Bueno, Charcot se comporta de este modo, dice, hay una lesión dinámica que tiene una particularidad, la lesión dinámica es como un edema, es decir, que se inflama, ¿sí?, algo en el cerebro y después desaparece. Los edemas, por lo general, producen esa inflamación y se aniquilan, desaparecen sin ningún tipo de intervención, ¿sí? Entonces, la lesión dinámica, el concepto o la hipótesis ad hoc de Charcot, permitiría explicar qué. Lo que permitiría explicar es que no hay lesiones en la anatomía del cerebro de quienes padecen de histeria. Hubo lesión y desapareció como un edema. Esa es la idea charcotiana de lesión dinámica. Por eso es dinámica, ¿no?, que tiene como movilidad, movimiento, etc. ¿Sí? No deja rastros. Evita con esto refutar el paradigma biologicista, refutar que la causalidad no sea del orden de algún tipo de afección del sistema nervioso. Bien, ¿qué hace Freud con esto? Y vamos a ver qué tipo interesante que es Sigmund Freud, ¿no? Freud dice, estoy seguro de que muchos lectores de Charcot creen en la lesión dinámica. No obstante, no se puede encontrar ninguna evidencia de dicha lesión en el cadáver como un edema. Como les decía, eso es lo que le da fuerza a la hipótesis charcotiana. Sin embargo, dice Freud, si tales lesiones, esto escúchenlo con atención, ¿no?, si tales lesiones existen y son verdaderas lesiones orgánicas, aunque sean ligeras y fugaces, yo anotaría, ligeras y fugaces, y no persisten después de la muerte, desaparecen como el edema, dijimos, es necesario, dice Freud, y aquí viene lo clave, que las parálisis producidas por estas lesiones de este tipo compartan todos los caracteres de la parálisis orgánica. Vamos a detenernos en este paso, ¿sí?, y vemos cómo Freud trabaja epistemológicamente la cuestión. Es decir, sea una lesión dinámica o sea una lesión de cualquier que deja su rastro. Aquí me pregunta Michelle. Sí, cómo no, Michelle. Estudio comparativo de las parálisis motrices, orgánicas e histéricas. ¿Sí? Si es una lesión dinámica y afectó el sistema nervioso y produjo una parálisis, Freud en ese texto habla de parálisis y síntomas, tiene que compartir todos los caracteres de la parálisis orgánica. Pero ¿qué sucede? Dice, en las parálisis histéricas, o las parálisis histéricas son completamente independientes de la anatomía del sistema nervioso. Escuchen esto. Ya que la histeria se comporta en sus parálisis y otras manifestaciones como si la anatomía, maravilloso, no existiera, o como si no tuviera ningún conocimiento sobre ella. Concluye Freud. La histeria, dice, ignora la distribución de los nervios. Es de una lucidez, y ya lo vamos a desarrollar, total esto, ¿no? Ustedes notan el sarcasmo, ¿sí? Ferchu, Sí. discúlpame que te interrumpa. ¿Podés poner ahí en el chat el título del texto que estaban pidiendo algunos de los Bueno, ahora participantes? tuvimos. O volver a comentarlo, ¿cuál es el texto que estás comentando?
Estudios comparativos. Hay una pregunta, me parece, ¿no? Alguien levantó la mano. Ese texto está en el volumen 1 de Amorortu, creo, ¿no? Sí, en el 1, sí, sí. En el 1 de Amorortu está ese texto, exactamente. Alguien levantó la mano, me parece. Querían hacer una pregunta mientras escribo. Estamos, ¿eh? Bueno, se arrepintió entonces. Keila, no sé si Keila querés comentarlo, porque si no se hace un poco difícil ahí las preguntas por mensaje. No, bueno, que lo que decía, que por ahí en ese fragmento Sí. preguntaba en realidad justamente que quiere resaltar o remarcar la diferencia entre lo que sería un padecimiento biológico, propiamente biológico, o una, en esta caso una parálisis biológica, de lo que sería un padecimiento, una enfermedad con origen orgánico, digamos. Claro, pero el paradigma que adopta la psiquiatría antes de Freud insiste siempre en buscar, de algún modo, alguna causalidad biológica, porque si no quedaría desacreditado, si no quedaría refutado, si no tendría que pasar lo que sucede con el psicoanálisis, y que es una de las apuestas de nuestra investigación, es que el psicoanálisis es la invención no de una teoría, sino de un nuevo paradigma. ¿Sí? No sé si te respondí. No, sí, sí, sí. Perfecto. Sí, en realidad yo justo también en una cátedra que estoy cursando ahora, estamos haciendo este debate justamente con un texto de Faraone. Después si quieren lo escribo, que justamente habla de esto de cómo el paradigma médico-biologicista hasta el día de hoy sigue como en lo social y en lo cultural, que justamente también determina los modos en que se ven y se observan y se llaman los padecimientos o las enfermedades o los modos en este caso estábamos debatiendo lo que es cómo fue cambiando el término de enfermedad mental. Ajá. Ok. Pero bueno, Esto sí es completamente contemporáneo. La cuestión que nosotros intentamos en la investigación es marcar, o sea, porque uno, no es la idea pelearse con los médicos, por lo tanto, ¿no? Ni con los psiquiatras necesariamente, sino marcar que hay puntos en donde la anomalía que va a encontrar Freud, y vamos a ver cómo la construye, va a permitir constituir que el sufrimiento psíquico, que los síntomas, encima la histeria no tiene la idea conversiva, ¿no? O sea, trabaja sobre el cuerpo, al menos en esos primeros acercamientos o más a fines del siglo XIX. Que allí se juega otro tipo de causalidad, ¿sí? Pero tenemos que construirlo argumentativamente y tenemos que construirlo epistemológicamente, ¿sí? Ahí está, muy bien que ahí la pone a Silvia Faraone, que es la autora que ya mencionaba. Bueno, volvamos entonces al párrafo que les situaba con respecto a Freud, ¿no? Dice, la lesión en las parálisis histéricas debe ser independiente de la anatomía del sistema nervioso, no, independiente de la anatomía del sistema nervioso, y la histeria hace como si la anatomía no existiera, o como si no tuviera ningún conocimiento sobre ella. La histeria ignora la distribución de los nervios. Es una joya esto. ¿Por qué? Yo no conozco tanto de anatomía nerviosa, pero lo que produce la parálisis histérica es que, si por ejemplo determinada región, lo pongo a modo de ilustración, ¿sí? Determinada región del brazo está paralizada, si tiene una causalidad orgánica, debe estar acompañada por una parálisis en otra extremidad, ¿sí? Si tiene una lesión orgánica, si sigue los determinismos nerviosos. ¿Sí? Lo que sucede es que se dan parálisis en la histeria en donde esto no acontece.
en donde se rompe, se quiebra el determinismo anátomo-patológico, el determinismo nervioso. Por eso Freud señala que, irónicamente, por supuesto, la histeria, irónicamente no tanto, ¿no? La histeria ignora la distribución de los nervios. Se paralizan las extremidades de tal manera que se rompe ese determinismo que la psiquiatría teorizaba como causal. ¿Sí? Y esto es muy curioso. Y acá viene quizás un punto un tanto arduo, pero lo podemos ir charlar. Freud está trabajando, o sea, le está diciendo, bueno, si es una lesión dinámica, si la causalidad es nerviosa, entonces tiene que tener tales consecuencias, tiene que seguir tales determinantes. No sigue la parálisis histérica tales determinismos, entonces no es efecto de una causa orgánica. Esto que yo le estoy parafraseando tiene un nombre en lógica, que les voy a escribir, y se denomina modo tolendo, se dice en realidad, tollens. Cuando ven en latín así dicen, ay, ¿qué será esto, no? Lo pueden buscar. ¿Qué dice el modo tolendo tollens? Es un modo de inferencia deductivo, es un modo de inferencia válido. El modo tolendo tollens dice lo siguiente, que si uno tiene un antecedente y ese antecedente está correlacionado con un consecuente, escríbanlo después lo explico, y se da la negación del consecuente, entonces se produce la negación del antecedente. Sé que es complejo esto, vamos piano, piano, piano. Y de paso les voy haciendo algunas aclaraciones. Bien. Curiosamente, el modo tolendo tollens es el que usa ni más ni menos que Karl Popper para falsear las hipótesis. En el antecedente coloca una hipótesis, en el consecuente constituye una derivada observacional, una consecuencia observacional. Si no se da esa consecuencia observacional, entonces se rechaza la hipótesis. Entonces, Freud, en este párrafo, lo vamos a explicar, está siendo popperiano. Popper no existía todavía, pero está siendo popperiano. ¿Por qué le está diciendo? Miren, el antecedente sería, si la hipótesis de la lesión dinámica fuera verdadera, esa sería la cuestión, entonces las parálisis histéricas deberían compartir las mismas características que otras formas de parálisis causadas orgánicamente. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, las parálisis histéricas no comparten e ignoran la distribución de los nervios, ¿sí? Es decir, se niega la consecuencia esperable. Entonces, se niega la hipótesis. La hipótesis negada es que no existe una lesión. Hola Viviana, al final pudiste venir. Hola, ¿cómo están? Sí, a ver si puedo prender ahí la cámara, es que no estoy en mi casa, por eso estoy un poco interrumpida, pero quería agregar algo, Fernando, a lo que estás diciendo, que me parece muy interesante, en tanto pensar a Freud como neurólogo lo hace posicionarse en un lugar en relación a esa primera hipótesis, que es lo que él está investigando también como neurólogo, en cuanto a la trayectoria nerviosa
del estímulo, ¿no? Él está pensando cómo la neurona es capaz de llevar el estímulo de un lugar a otro. Y en esa primera hipótesis lo que queda claro es que no existen saltos. Es decir, si hay un estímulo a distancia y un efecto en la punta del dedo gordo, si eso se interrumpe entre medio, el dedo gordo no recibe el estímulo. ¿Se entiende lo que digo? Si a alguien le cortan un nervio en el hombro, la mano deja de recibir el estímulo. Esa es su primera hipótesis como neurólogo, diciendo hay una trayectoria del estímulo nervioso. Y lo que él observa, como primera hipótesis, como vos decías, es que eso no se cumple en la histeria, porque aparecen tramos desensibilizados y después vuelve a aparecer la sensibilidad en otro extremo. Eso no puede pasar biológicamente. Él está estudiando eso también en esa época. Entonces la histérica le viene como a mostrar que eso que él estaba estudiando... Se cortó, Viviana. De la biología, en este caso no lo puede aplicar. Muy bien. ¿Perdón? Muy bien, Viviana, muy bien, muy buena intervención. No te escuché. Muy buena intervención. No, que me parece que a mí por lo menos me parece muy interesante ir pensando los tiempos en los que Freud va pensando las distintas cuestiones. Sí, yo agregaría algo más, Viviana. A mí me pareció muy bueno esto, es decir, la histeria, de algún modo, si sería una lesión dinámica, lo vamos a reiterar 1000 veces, si sería una lesión, tendría que responder de un modo en donde el determinismo biológico se cumpla. Si no se cumple el determinismo biológico, entonces no se trata de que su causalidad es una lesión orgánica. ¿Sí? Eso se llama modo Toledo-Tollens y esto es lo que usa Popper para falsar las hipótesis. O sea que uno puede, de manera alienante, desacreditar completamente a Popper sin haberlo leído, que eso siempre lo hacemos, digamos, ¿no? O decir, miren, aquí hay conexiones, aquí hay articulaciones. ¿Sí? Si quieren, les pongo otro ejemplo que es más accesible para pensar este modo lógico deductivo que se llama modo Toledo-Tollens. Supongamos que alguien dice, yo veo el futuro. ¿Sí? Bien, uno tiene que pedirle una consecuencia observacional. Una consecuencia observacional que uno le demandaría a alguien que ve el futuro, es decir, qué número va a salir en la lotería. ¿Estamos de acuerdo? Al menos yo, si te lo da, bárbaro. Ganaste en todo, ¿no? Ganaste un vidente y ganaste dinero aparte. Ahora, si no sabe el número, es decir, si se niega el consecuente, está relacionado con la hipótesis, si no sabe el número, entonces no ve el futuro. Eso es un modo argumentativo o el modo lógico que está en juego en esta contradicción que Freud marca. ¿Sí? Entonces, ¿qué se produce aquí? Lo que se produce es esta no respuesta que decía Viviana, a que la histeria no responde a ese determinismo, no responde a la naturaleza del orgánico, sino que constituye como tal una anomalía. La histeria es la anomalía. ¿Sí? Freud logra en ese ensayo particular constituir la anomalía de la histeria, constituir lo que en el modelo anátomo patológico, en el modelo biológico, no puede ser reabsorbido, no puede ser explicado. Y no de un modo o reaccionario o acusativo o moral, sino de un modo completamente lógico y epistémico. Bien, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Tienen algún interrogante? Porque ahora nos vamos a meter con los 3 tipos de inferencia. Hola, ¿cómo andás, Viviana? ¿Qué tal? Sí, pero bien, todo bien, qué bueno verte. Hola, Fer, ¿cómo andás? Fer, interesante Gracias. lo que decía Viviana también, lo que vos planteabas como
para poder pensar lógicamente esta ruptura o cambio de paradigma. Y me llevaba a pensar un poco esto que vos decías, que si bien el síntoma de la histeria se juega en lo anatómico, habría que pensar qué cuerpo es el cuerpo de la histeria, que no es un cuerpo biológico, ¿no? Sí, yo mencioné la cuestión del cuerpo, pero lo mencioné en función de que si la medicina ha hecho pie en algo, es en el cuerpo. Entonces, encontrar que hay un tipo de patología que no responde a los determinismos anatómicos, como el caso de la histeria, es un punto muy fuerte, digo, ¿no? Porque en el cuerpo la medicina como tal es local, digo, ¿no? En términos futbolísticos estoy diciendo esto, ¿no? Como dicen los franceses, ¿no? Es su métier, digo, ¿no? Entonces, justo en ese lugar es donde Freud, muy bien marcado por Viviana, ¿no? Por conocer justamente, un psicólogo hubiese sido muy difícil que haga algo así. Tenía que ser neurólogo Freud para conocer las vías de determinismo nerviosas y para señalar la contradicción, ¿sí?, de ese modelo. Ahora bien, señalar una contradicción, constituir o encontrar o darle lugar a una anomalía, no es lo mismo que generar un paradigma. Estamos todavía muy lejos del paradigma psicoanalítico. En el tercer encuentro, la primera parte, entiendo, ahí voy a desarrollar un poco más esto. Mi idea del día de hoy, de esta conferencia, es producir, o introducir, mejor dicho, la cuestión de la anomalía y que queden expuestos las tres formas inferenciales, lógicas, que después nos van a servir para comenzar a articular a la producción del paradigma psicoanalítico, ¿sí? Por eso vamos a la deducción, la inducción y la abducción, ¿sí? Vamos a esto principalmente porque el tema que nosotros elegimos tiene que ver con el razonamiento abductivo y cómo a partir del razonamiento abductivo Freud inventa lo inconsciente. Bueno, nosotros comenzamos a ver la cuestión de que en el modo Tollendo-Tollens, que le señalaba, es un modo de inferencia deductivo, ¿sí? Y vamos a desarrollar esto. Pero antes vamos a comenzar con articular tres elementos fundamentales de lo que Charles Alexander Peirce llama o constituye su lógica, ¿no? Caso, resultado. Regla, caso y resultado. Un comentario al margen, hice un grupo de Facebook que se llama La Invención del Psicoanálisis, que tanto a Beto como a mí nos puede servir para poner bibliografía, digo, ¿no? Para que enriquezca, porque vieron que es difícil dar una conferencia de una investigación, más ni menos, sin los textos, ¿sí? Entonces, allí quizás ustedes pueden encontrar material, pueden hacernos preguntas, pueden, ¿no?, como generar un diálogo. Bueno, esto está trabajado de regla, caso y resultado en un texto de Peirce que se llama deducción, inducción e hipótesis. Hipótesis es igual a abducción, es un modo inferencial. Me pareció importante empezar por distinguir estos. Siempre Peirce, ustedes lo habrán visto en semiótica, trabaja siempre en formas triádicas, ¿vieron? No es binario. A Antonio Ferrero le encantaría esto. Digo, no es binario, es triádico, ¿no? Es todo el tiempo que uno tiene que ir pensando de un modo ante el cual estamos poco acostumbrados. Y lo primero que vamos a hacer es distinguir escuetamente en qué consiste la regla, el caso y el resultado, que van a ser los tres elementos de cada uno de los modos inferenciales. En principio, la regla es la hipótesis o conjetura. ¿Sí? Escuetamente. Regla es hipótesis o conjetura. Por ejemplo, si es un gato, entonces hace miau. ¿Sí? Tienen
En términos lógicos se lo escribo así, P, si es un gato, ese sería el condicional, si entonces, Q. ¿Sí? Si es un gato, entonces hace miau. ¿Estamos de acuerdo? Ahí podemos poner cualquier cosa, es formal. Uno puede decir, si me tiro del 5º piso, entonces me voy a hacer daño. ¿Vieron? O sea, P, entonces Q sirve y simplifica de manera formal cualquier tipo de enunciado. ¿Sí? Bien. Entonces decíamos que la regla es la construcción de una hipótesis. En este caso, la hipótesis es que si es un gato, entonces hace miau. El caso es la posibilidad de identificar, y escríbanlo, un acontecimiento, una persona, un suceso, una fantasía, cualquiera sea, ¿no? Es la posibilidad de identificar X tal que X, como sea matemática, es un gato. X tal que X es un ser humano, X tal que X es un reloj, lo que quieran, digo. La posibilidad de identificar, eso es el caso. ¿Sí? En nuestro ejemplo anterior sería, es un gato. El caso sería, es un gato. ¿Y a qué se refiere el resultado? El resultado es la consecuencia, el efecto de algo, el efecto de un caso. Hace miau. Eso es un resultado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora, a partir de esto, Peirce va a trabajar los 3 modos de inferencia: deducción, inducción y abducción, en función como de distintos posicionamientos, es decir, ¿qué es lo propio? ¿De dónde comienza el razonamiento abductivo? ¿De dónde comienza y dónde concluye el razonamiento inductivo? ¿Y dónde comienza y dónde concluye el razonamiento abductivo? ¿Sí? Y lo cual es muy interesante, pero arduo, y muy contundente, por decirlo de modo coloquial, ¿no? Bien, en principio la deducción, digo aquí, comienza en una regla, ¿sí? Es decir, en una hipótesis que se aplica sobre un caso para obtener un resultado. El ejemplo más claro de todo esto es el famoso, lo hemos matado tantas veces, este señor, todos los seres humanos son mortales, ¿sí? Sócrates, ahí ya sería el caso, esa es la regla, ¿no? Todos los seres humanos son mortales, Sócrates es mortal, Sócrates es hombre, perdón, es un ser humano, ¿sí? Caso, entonces Sócrates es mortal, resultado. ¿Sí? Pongo una regla, pongo una hipótesis que aplico a un particular y obtengo un resultado. ¿Estamos de acuerdo? Cualquier cosa me pregunta. En la inducción, por el contrario, no se comienza con una regla, no se aplica una hipótesis, se comienza con un caso. Siguiendo el ejemplo de Sócrates, Sócrates es un hombre. El caso de Sócrates es un hombre. Y se va a un resultado. Sócrates es mortal. ¿Sí? Beto es un hombre. Beto es mortal. Juan Ignacio es un hombre. Juan Ignacio es mortal. Fernanda es un ser humano, una mujer, un hombre. Hombre ya sería distinto allí, pero bueno. Vieron que la lógica escrita hace 100 años no contempla la coyuntura, ¿no?, de género. ¿Vieron? Pero bueno, vamos, por ser humano se entiende más, ¿no? Fernanda es un ser humano, entonces es mortal. María Virginia es un ser humano, entonces es mortal. ¿Y a qué llegamos? Inductivamente. A que todas... ¿Eh? ¿A qué? Sí, sí, escucho, ¿eh? Hola. Bueno, alguien habló ahí, pero quedó. A que si se reitera esa relación entre caso y resultado, ser humano mortal, ser humano mortal, ser humano mortal, todos los seres humanos son mortales. ¿Sí? Se llega a una regla inductivamente.
Y en la abducción, y esto lo vamos a ir dejando un poquito para más adelante, se comienza, anoten bien, con un resultado inusual, y algo que es un resultado inusual, al que se le inventa una regla para desentrañar, para dar cuenta del caso. Este lo vamos a dejar en suspenso, no lo vamos a decir por ahora. Bien, dicho esta cuestión introductoria, vamos a la deducción. Lo que enseñan por lo general en la escuela secundaria es que la deducción va de lo universal, o sea, de un cuantificador universal, se aplica a un particular. Eso no está mal. Nadie va a decir que eso esté mal, ¿no? Siempre hacemos el ejemplo de Sócrates, ¿no? Todos los seres humanos son mortales, entonces Sócrates es mortal. Bueno, el problema es que la deducción no solo es ir de lo general a lo particular, sino que constituye un modo de inferencia que se llama necesario. Es un modo de inferencia necesario. ¿Qué significa necesario? Significa que sí o sí es de esa manera. Sí o sí, si las premisas, la primer premisa, o la regla si quieren, ¿no? Todos los hombres son mortales, es verdadera. Si esa es verdadera, Sócrates es un hombre, es verdadera, la conclusión, Sócrates es mortal, va a ser verdadera. Y nadie puede objetar eso si las dos premisas son verdaderas. ¿Me siguen en esto? Bien. Ahora, hay un problema en la epistemología y en la ciencia, porque muchas veces quienes hacen ciencia y quienes hacen psicoanálisis ignoran lo que están haciendo, ¿no? Entonces llaman deducción a todo. Porque voy a lo siguiente. La deducción sirve epistemológicamente hablando para dar cuenta si una hipótesis es falsa o es corroborada, para testear una hipótesis. No tiene más fundamento que ese. ¿Sí? Ustedes cuando inventan una hipótesis no hacen deducciones, hacen abducciones o, en un caso más limitado, inducciones. La función de la deducción es ni más ni menos que poner a prueba la hipótesis. ¿Sí? Como vimos en el ejemplo del modo Toledo-Tollens de Freud, ¿no? Entonces, otra de las características de la deducción es que a partir de ellas aplicamos a un particular una conjetura. Un ejemplo les doy, y podemos charlarlo. Supongamos que tengo la regla, en términos peircianos, de que siempre que se sueña con un paraguas, entonces se sueña con un pene. Simbolismo freudiano rudimentario, pero así funciona, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si sueña con un paraguas, entonces sueña con un pene. ¿Sí? Sueña con un paraguas, ¿no? Eso se llama modo, lo pongo aquí, poniendo ponens. ¿Sí? Sueño con un paraguas, entonces sueño con un pene. Regla. Soñé con un paraguas, sueño con un pene como conclusión. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué me dirán? Eso es una deducción. Aplico una teoría a un caso particular y obtengo un resultado. Ustedes me pueden decir, pero eso es una locura, no siempre que sueñe con un paraguas, estoy soñando con un pene, ¿no? Freud tenía otra idea, al menos en la interpretación de los sueños. Pero lo curioso es que, de algún modo, lo que uno hace cuando critica los argumentos o las inferencias deductivas es tratar de dar cuenta de la falsedad de la regla, ¿sí? ¿Por qué decís que si soñás con un paraguas, soñás con un pene? Bueno, vamos entonces a la cuestión de la inducción. Ya hemos dicho que lo deductivo consiste en la posibilidad de testear las hipótesis a partir de
una consecuencia observacional, como decíamos lo del futuro, ¿no? Si alguien ve el futuro, entonces debe saber el número de la lotería, no sabe, y por tanto no ve el futuro. No. ¿Qué es la inducción? La inducción también en la escuela se enseña cómo ir de lo particular a lo general. ¿Sí? Y Peirce, como decíamos anteriormente, define la inducción como aquello que va del caso a la regla. Y en el caso, Sócrates es un ser humano, tiene el resultado, Sócrates es mortal, y dice, todos los seres humanos son mortales. ¿Sí? Entonces va de lo particular a lo general, podríamos decir. Ahora bien, lo que tiene cuestiones bastante ambiguas el razonamiento inductivo. Porque por un lado tiene una cara positiva, ¿sí? La cara positiva es que a partir de la inducción se pueden capturar recurrencias significativas entre un caso y un resultado. ¿Sí? Por ejemplo, uno puede hacer, Juan fuma 20 paquetes mucho, ¿no? Fuma 20 cigarrillos por día, Pepe fuma 20 cigarrillos por día, etcétera, etcétera, y el resultado de esos casos es cáncer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo lo que fuman, tantos cigarrillos por día, es cáncer. Estoy inventando la regla. ¿Estamos de acuerdo? Esto se hace en estadística, la inducción sirve estadísticamente. Ese es su aspecto positivo porque nos permite captar que algo está pasando y que hay recurrencia. Pero tiene por otro lado cuestiones no tan interesantes de la epistemología, ya que la inducción queda siempre reducida y limitada a los datos, o sea, a observacionales. ¿Sí? Es decir, que con la inducción no podemos descifrar un texto, no podemos interpretar lo que dice un analizante, no hacemos inducción allí. Y tampoco, y esta es una cuestión muy importante de mencionar, que la inducción nunca puede dar cuenta de las causas de los fenómenos. Recurrencia o correlación de datos entre casos y resultados no es lo mismo que causalidad. Y voy a poner un ejemplo muy, muy contundente sobre esto. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? María Virginia dice sí. Yo confío en vos, María Virginia. Después, miren, hace unas semanas atrás, hay quienes pueden interpretar esto como un adoctrinamiento. Desde mi punto de vista, es intentar pensar epistemológicamente y dar cuenta para qué también sirve la epistemología. El biógrafo de Milei, Nicolás Márquez, afirmó que los gays viven 25 años menos que los heterosexuales. ¿Sí? Y dijo al respecto que esos son datos objetivos. ¿Sí? Es decir, que correlacionó estadísticamente, ignoro si esos datos son así, por las dudas, el caso de ser gay con la consecuencia, viven 25 años menos que los heterosexuales. Ahora, ¿cuál es la cuestión acá? Porque supongamos que esos datos son ciertos. El problema es el siguiente, que lo que Márquez pone a funcionar es mero inductivismo. ¿Sí? Porque correlacionar que un sector poblacional, en este caso recortado a partir de su posicionamiento sexual, viva 25 años menos, no implica de ninguna manera que eso sea causa, que es lo que de alguna manera Márquez pone a jugar, ¿se entiende? Puede ser que sea cierto, ignoro si es así, pero una cosa es que haya recurrencia entre datos y otra cosa es la causa. Entonces, con la inducción,
quedamos muchas veces confundiendo recurrencias de datos con causalidad. ¿Sí? Sí. Profe, disculpe, ¿puedo ¿Cómo no? decir algo? Que ayer, antes de ayer, hubo algo similar, no me acuerdo el puesto del funcionario que lo dijo, pero en relación a los hijos de padres separados. Tiró un número así como que el no sé qué porcentaje, un número altísimo, de chicos de padres separados tienen trastornos de ansiedad y no me acuerdo qué otra cuestión ahí les adjudicó, y bueno, y lo relacionaba con esto, con que eso se producía a raíz de la separación de los padres. Salió ayer, antes de ayer, en todos lados. Bueno, esos son los problemas del inductivismo, y por eso la epistemología tiene también un fundamento en Facultad de Humanidades, Arte y Ciencias Sociales, gente. ¿Sí? O sea, nosotros no estamos estigmatizando el razonamiento inductivo. Estamos tratando de localizar su función, que es distinta. ¿Sí? Cuando alguien hace uso de la inducción para hacer pasar correlaciones entre datos, o en términos peircianos, entre casos, y resultados, está falseando epistemológicamente lo que uno debería dar cuenta como causa. La causa no es una correlación. ¿Sí? Esto tiene que estar claro. Y si no, lo podemos poner otro ejemplo, ¿no? Bien. Sí. Ignacio dejó un comentario de un ejemplo, si quieres retomarlo o mirarlo. El pavo inductivista de Bertrand Russell. ¿Querés comentarlo, José Ignacio? Bueno, es cortito, no recuerdo tan bien, pero da el ejemplo de unos animales en la granja donde van siguiendo el razonamiento, sobre todo el pavo, de los días que se iban sucediendo respecto a quién iba en la granja a morir. Y bueno, se venía salvando el pavo porque siempre mataban otros animales, hasta que bueno, un día es el Día de la Acción de Gracias en Estados Unidos y muere el pavo. O sea, es como una chicana que hace Russell a este pensamiento diciendo que, bueno, que va todo bien hasta que una premisa lo cambia todo. Sí, porque no entiende la causalidad. Cuando uno deja de lado la causalidad y está en la recurrencia de datos, de repente la causalidad se altera y se derrumba todo lo que uno creía inductivamente, ¿no? Sucede con las parejas, digo, hoy estamos de novio, mañana estamos de novio, mañana estamos de novio, y al final siempre vamos a estar de novio, no, se quiebra, ¿no? Porque la causa no es la recurrencia, esto quiero que quede claro. Yo les dije también que al mismo tiempo no permite descifrar, no permite interpretar e inducir. Es más, fíjense que siempre estamos con la canción de Los Dinosaurios de Charly García. ¿Vieron? Se usa mucho en las cátedras esta canción, disculpen que haga de nuevo esto, ¿no? Pero de otra manera, fíjense que Charly, si uno lo podría pensar inductivamente al texto y no supiera bien de qué habla, porque son cuestiones ya hipercodificadas, aquí sabemos que habla de los militares, etcétera, ¿no? Pero si uno no tendría esa hipótesis, diría algo así como, inductivamente hablando, si es un amigo, entonces, el caso, ¿no? Entonces, resultado desaparece. Si es cantor de tango, caso, entonces resultado desaparece. Si están en la radio, caso, entonces resultado desaparece. ¿A qué llegamos inductivamente? A que todo desaparece. ¿Se dan cuenta? Digo, o sea, es pobrísimo en ese punto, ¿no? Pobrísimo para generar desciframientos, interpretaciones, hipótesis. Son hipótesis muy, muy bajas, son generalizaciones de datos. Por eso hay que estar también atentos y saber el lugar de las inducciones, ¿sí? En epistemología. Profe, entonces se puede decir que el método inductivo está reducido prácticamente a esto que dijo primero de los datos, de la recopilación de datos y, sí, bueno, todo lo que es estadístico. En lo estadístico, claro, pero lo estadístico no es causal, ¿no? O sea, se llegan a reglas que están pegadas a la observación. Generalizaciones de datos. Es importante, insisto, por la recurrencia de algo. Pero la recurrencia
No, estoy pensando, entonces tendría mucha más aplicación en otro tipo de campo, ¿verdad? No generamos hipótesis que expliquen la realidad, ¿sí? Generamos hipótesis que generalizan o nos marcan que algo está pasando. Una cosa es, por ejemplo, alguien puede ser inductivista y decir, al fumar, Juan, Pedro, María, Ana, etcétera, tanto, entonces el resultado tiene cáncer. Todo lo que fuman tienen cáncer. Supongamos, estoy arriesgando. Pero eso no explica el por qué el cigarrillo causa cáncer, ¿sí? Solo arroja un dato, sería eso. Arroja datos que pueden ser importantes, porque uno puede decir, bueno, hay algo acá, me puedo detener en esto, pero para constituir una hipótesis que dé cuenta de qué es lo que sucede, necesito otro tipo de inferencia. Y ahí es donde entra la abducción. Bien, gracias. Entonces llegamos al final con la abducción. Aclaro por la duda que la abducción no es que los extraterrestres vienen, ¿no?, a chuparnos y nos abducen. También se utiliza polisémicamente ese sentido, pero no es el que vamos a trabajar aquí, ¿sí? ¿Qué es la abducción? ¿Sí? Que es lo que Peirce puede llegar a leer en Aristóteles en realidad, ¿no? Puede rescatarlo del olvido, ¿no? Del olvido de la filosofía, del olvido de la ciencia, ese razonamiento tan precioso y que no tiene tanta popularidad. Últimamente sí, nosotros también estamos tratando de que se recupere, ¿no?, la abducción, porque es realmente en donde alguien que practica el psicoanálisis debe hacer pie. Bueno, la abducción en principio es el razonamiento que nos permite resolver misterios o hechos anómalos. Otra vez la cuestión de la anomalía empieza a aparecer, ¿sí? A partir de la abducción, lo que se produce es la posibilidad de un hecho o resultado inusual y sorprendente de constituir una hipótesis o una regla, ¿sí?, que nos dé cuenta de qué se trata. ¿Sí? Y en cualquier disciplina está ¿Eso la no sería como una hipótesis ad hoc? Perdón. hipótesis ad hoc, Sebastián, Ajá. no. ¿Cómo está, Sebastián? Pero bien, acá andamos. Bueno, muy bien. No, la hipótesis ad hoc es una hipótesis que se constituye para sostener a otra, para evitar que Ahí va. se refute. Claro, por eso, pero si explica un resultado inusual, digamos, no sería parecido, digamos. No, el resultado es, a ver, por ejemplo, supongamos lo siguiente, supongamos que no conocemos nada de geología, ¿sí? Entonces de repente estamos cerca del río y en la tierra encontramos dientes de tiburón, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso es un resultado sorprendente. Lo voy a ir desarrollando. Freud, cuando encuentra que la histeria no sigue los determinismos nerviosos, también encuentra un resultado sorprendente. ¿Sí? ¿Qué carajo pasa? ¿Cómo no va a seguir los determinismos nerviosos? ¿Sí? Los resultados sorprendentes son los que no coinciden con un código previo. Es algo... Ah, ahí vamos entonces, ¿no? Darwin, cuando se encuentra con similitudes entre distintas especies en dos islas diversas, esto ¿de cómo es esto? Si no es que Dios creó de manera separada a todas las especies. No es ese creacionismo. ¿Sí? Hechos anómalos, resultados sorprendentes, uno dice, ¿qué lo parió? ¿Qué está pasando acá? ¿Sí? Ok. Vamos a seguir con los dientes de tiburón. No conocemos nada de geología, suponemos que la geología no está inventada. Uno se encuentra con los dientes de tiburón en la tierra. Eso
para quien no conoce o no tenía ni idea de geología, es un hecho sorprendente. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que haya dientes de tiburón en la Tierra? ¿Me siguen esto? Cuando son animales que habitan en el mar. Ok. Ahora, ¿qué es lo que constituye lo propio de la abducción? No la recurrencia de datos y no que uno aplica una hipótesis a un particular, porque acá no puedo aplicar ninguna hipótesis. Si yo no tengo ni idea por qué pasó esto. Entonces, ¿a qué me veo forzado? A inventar, gente. Tengo que inventar, tengo que crear una conjetura que permita responder a ese hecho anómalo. ¿Sí? Y que tiene una característica la invención de esta regla. Cuando digo hipótesis y regla, en persa es lo mismo. Que la característica es que la abducción es siempre una hipótesis, una regla que es simple, ¿sí? Que no es forzada. Entonces, y que no multiplica entidades tampoco. Esto es importante decirlo. Ustedes conocen a Guillermo de Ockham, ¿no? O la navaja de Ockham, ¿no? Bueno, si no lo conocen, Ockham tenía una idea que para la epistemología es central. Ockham decía, no hay que multiplicar las entidades innecesariamente. ¿Sí? Porque si uno dice, bueno, encuentro dientes de tiburón, rápidamente puede decir Dios. Dios los puso ahí para probar mi fe. O sea, me voy a una hipótesis, multiplico una entidad, cuando quizás hay otro modo más simple de resolverlo. ¿Y cuál es el modo más simple de resolverlo? ¿Sí? Pensar que si hay dientes de tiburones, imagino, conjeturo, invento, ¿sí? Si hay mar o si hubo mar, entonces hay dientes de tiburones. Esa es una regla. Escribo. Claro, una hipótesis rebuscada y necesaria sería decir que tal vez antes los tiburones tenían piernas y habitaban la tierra. Eso sería más que... sería descabellado, ¿no? Si hubo mar, entonces hay dientes de tiburones. Podría haber sido también, pero tendría que tener otro elemento, otro dato observacionales. ¿Sí? Entonces, fíjense que vamos de un hecho anómalo a una regla que le dé una coherencia lógica. De un resultado anómalo a una regla que le dé una coherencia lógica e intente explicar qué es lo que o a qué se debió que existan dientes de tiburones en la Tierra. ¿Estamos de acuerdo? El caso de esa abducción quedaría hubo mar. ¿Sí? Lo cual es completamente distinto al razonamiento inductivo. Por tanto, la abducción posee simplicidad y solidez, siendo la explicación más sensata. Y es esto lo que nosotros vamos a empezar a trabajar en relación a la constitución o a la construcción del concepto de inconsciente, de cómo Freud, a partir del razonamiento abductivo, en eso nos vamos a detener en el inicio de la tercera conferencia, puede darle una lógica, una racionalidad a estos resultados anómalos, a estos hechos anómalos. Ahora bien, para que tome también una cuestión un poco más coloquial y también más cercana a ustedes, cuando se aplica la abducción, no solo se aplica en la creación de hipótesis científicas, sino cuando carecemos de la regla o la hipótesis para interpretar determinado hecho y resultado, y entonces tenemos que inventarla. Hay fenómenos muy particulares
en la vida humana en donde en lugar de inducir o deducir, estamos abduciendo. Y me refiero fundamentalmente a los chistes. ¿Sí? Cuando ustedes se ríen a carcajadas por un bits, por una agudeza o por un chiste, se está produciendo en ustedes sin conciencia, ¿no? Lo cual es algo más bien importante. Se está produciendo en ustedes una inferencia de orden abductivo. Y paso a intentar demostrárselo. Este es un chiste gastado. Vieron que cuando uno intenta dar cuenta de algunos chistes, cae en la trampa de ser un chiste gastado. Después tengo otro un poco más subido de tono, pero bueno, vamos a ir viendo. Chistes o memes también, ¿eh? Vamos a pensar, por ejemplo, en una persona que difama a todo el mundo, ¿sí? Y ante eso alguien dice, es tan mala que si se muerde la lengua, seguro que se muere. ¿No? Veo que no le ha causado gracia, pero no es la idea, ¿no? ¿A qué se refiere eso? A que tiene veneno, como una víbora. A que tiene veneno, ¿no? Fíjense que ese chiste de algún modo conjuga varios órdenes, ¿no? La cuestión de la metáfora, la cuestión de la adivinanza. Cuando nosotros jugamos al quién es, hacemos abducción también, ¿sí? Cuando adivinamos el caso, de qué se trata. La compañera María Virginia usó, ¿no? Rápidamente la víbora, el veneno. Ahora, ¿qué razonamiento es el que te llevó María Virginia para constituir esa abducción? Porque tenemos un resultado anómalo. Vamos a ir paso a paso. Tenemos un resultado, un efecto. El resultado anómalo es, anoto, si se muerde la lengua, se muere si se muerde la lengua. Nadie que esté en nuestra especie, si se muerde la lengua, se muere. ¿Sí? Es inusual eso. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es la regla que tenemos que constituir? Y que se constituye. Bueno, una regla, se puede poner, se las traduzco si quieren, es la siguiente. Si metafóricamente hablando, alguien tiene una lengua venenosa como una serpiente, entonces al morderla se muere. ¿Sí? Esa es la regla. ¿El caso cuál es? Tiene una lengua venenosa como una serpiente, tal cual como María Virginia está poniendo en juego. ¿Sí? Fernando, Sí, pero Viviana. la serpiente no tiene la lengua venenosa, tiene veneno en los colmillos. Está bien, pero cuando la abducción que estamos trabajando no Sí, pero va digo, en su propia boca, en el acto de morder, genera la posibilidad del veneno, no la lengua. Está Perdón, bien, pero... sí, Viviana, pero me estás haciendo trampa, Viviana. Porque dijimos metafóricamente. Te voy Bueno, a pero decir, lo que muerde es lo que injerta el veneno, no la lengua. te voy a decir algo, Viviana, que hace mucho que no te veo. ¿Te acordás de la política del avestruz? ¿De Freud? Sí. Bueno, las avestruces tampoco meten la cabeza en los hoyos para defenderse. No me digas, yo creía que sí. Claro, ¿viste cómo funciona el lenguaje humano? Funciona en confusiones, en invenciones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Perfecto. Perdón. Vamos entonces de hecho, un avestruz es uno de los animales más Claro. violentos y salvajes que puede haber si uno se le acerca. Uno dice, ven cobarde el avestruz. No, para nada, eso es un verdadero peligro un avestruz cuando está enojado. Así que no. La construyen como un objeto semiótico. ¿No? Sí, sí. Ahí lo que Viviana pone en juego, que una cosa es verdad, el estudio de la serpiente, y que por supuesto no tiene veneno en la lengua, y otra cosa, el eto, la etología de la serpiente,
y su característica, y otra cosa es el objeto semiótico. El objeto semiótico ya es un campo culturalizado, humano, digamos, ¿no? Fer, Bueno, perdón sí. que te interrumpa. Nos quedarían unos 10 minutos aproximadamente Dale, de meto y entonces. después podemos, obviamente esto puede continuar en el próximo encuentro. Buenísimo. Entonces, vamos entonces con lo que dejó Viviana. Es cierto, la serpiente no se muerde en la lengua y tiene el veneno en los colmillos, pero el objeto semiótico, culturalmente y simbólicamente hablando, que se ha dado, es atribuir, a partir de ese chiste, no se muerde la lengua, el veneno, etc. ¿Sí? Por tanto, la regla, decíamos, es si metafóricamente alguien tiene una lengua venenosa, como una serpiente, ya dijimos, entonces al morderla se muere, y el caso es que tiene una lengua venenosa como una serpiente, haciendo las salvedades que Viviana introdujo, ¿sí? Pero fíjense que hay algo curioso en esto. O sea, alguien dice un chiste malo, pero se capta de manera inconsciente la lógica que está en juego allí. ¿Te das cuenta? Se captura una lógica, se captura un entramado, que nosotros comenzamos y vamos a comenzar a ver en la tercera clase en función de la lógica del significante, como fundamento de la creación del inconsciente y de las interpretaciones en análisis a partir de una operatoria que es la del desciframiento. Bueno, tenía un meme medio subido de tono, no sé si decirlo o no, aparte esto va a ser grabado, así que, pero quizás mejor vamos a abrir al diálogo, ¿sí? Ya que nos quedan 10 minutos, comentarios, eh, preguntas, lo que quieran. Porque en la tercera entonces vamos a introducir a partir de la inferencia aductiva la creación de la hipótesis del inconsciente y cómo se juega en esta operación decisiva para nuestra práctica que es el desciframiento. Bueno, hablamos entonces, escuchamos qué es lo que quieran decir, qué les pareció, lo que a ustedes se les ocurre. Yo quiero preguntar, profe, sobre la abducción Sí. con respecto o su relación con otros conocimientos o con la cultura. Es A ver, decir, se tiene que nutrir, la abducción siempre se nutre, digamos, de un contexto, me imagino. Porque, por ejemplo, en el caso de los dientes de tiburón, teníamos que tener el concepto mar ya adquirido, aprobado, de alguna manera. Entonces, la pregunta sería, ¿qué relación tiene la abducción con estos conocimientos previos o con la cultura? En el sí. caso de la serpiente, ¿no? La mordedura de serpiente que todos interpretamos y sabemos a qué se refiere, hay también un conocimiento previo allí. No sé si me explico. Sí, lo que, a ver, hay varias formas de responder a esta cuestión. Primero, la abducción de un chiste juega en un campo simbólico y que nos va acercando ya a la problemática más propiamente psicoanalítica. La abducción de los dientes de tiburón o el esqueleto de tiburón implica de algún modo ya algo del orden de lo indiciario, ¿sí? No es lo mismo un índice que un significante. En eso vamos a hacer pie en la tercera conferencia. Pero sí, claro que hay conocimientos previos. Eso es indudable. No se puede realmente realizar nada, humanamente hablando, sin conocimientos previos. La cuestión es que los hechos o los resultados en términos de Peirce desafían las teorías, ¿sí? Desafían lo usual, ¿sí? Fíjate cómo tuvimos que empezar a discutir la cuestión de la serpiente, porque nadie se muerde la lengua y se muere, y ni siquiera, como bien decía Viviana, las serpientes tienen el veneno en la lengua. ¿Estamos de acuerdo? Sí, está bien, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, consulta, comentario?
Yo, Sí, Sebastián. entonces, la hipótesis abductiva que Freud propone en ese momento es que las parálisis histéricas no tienen que ver con lo orgánico. Esa no es la hipótesis abductiva, esa es el encuentro con la anomalía. Eso es el encuentro con un hecho inusual. Ahí va. ¿Y cuál sería la hipótesis abductiva? ¿El inconsciente? Claro, y ese es el trabajo que vamos a tratar de hacer, ¿no? De ver cómo a partir de lo anómalo, por eso es la articulación entre anomalía en términos junguianos y el razonamiento abductivo en términos de Peirce, ¿sí? Porque la abducción es un buen camino, no solo para la creación de hipótesis teóricas, sino para la clínica psicoanalítica. Es el razonamiento fundamental de la interpretación en psicoanálisis, esta es la apuesta, ¿eh? ¿Sí? Pero una cosa es fundamental encontrar contradicciones y hechos inusuales. Freud lo hace en todos los casos a esto, con las dudas. Freud siempre busca contradicciones. Desde Dora hasta Elizabeth von R. O contradicciones que sean del orden del orgánico o contradicciones que sean del orden de los mismos parámetros que tiene cada paciente. ¿Sí? No me gusta X, pero termino besándome apasionadamente con X, por ejemplo. Digo, ¿no? Entonces, de la contradicción se constituye lo abductivo, se alimenta lo abductivo, porque lo inusual, lo que no entra en un código previamente establecido, si uno aplica un código a determinado fenómeno, eso se llama deducción, es el alimento fundamental del psicoanálisis, lo que no encaja, lo que no calza. No sé si te pude responder, Sebastián. Sí, sí. Buenísimo. Gracias. Bueno, gracias, Jimena. Un gusto. Ahí les dejé el grupo, la invención del psicoanálisis, la abducción al descubrimiento del inconsciente. Ahí vamos a subir bibliografía. Así vamos enriqueciendo también, ¿no? El campo y bueno, nos va sirviendo también a nosotros en la medida del desarrollo del espíritu. Bueno, Beto, ¿algún comentario, alguna apreciación? No, bueno, sumado un poco a la información esta del grupo de Facebook, bueno, antes que nada agradecerles a todos por participar de la jornada, nos estaremos viendo la semana que viene. Pero bueno, también comentar un poco que este proyecto de investigación que tiene fecha ya de cierre este año, bueno, está obviamente la posibilidad de darle continuidad también, así que, bueno, creo que viene bien hacerles la invitación a que aquellos que se quieran sumar, porque bueno, la idea tanto de la cátedra abierta y un poco de lo que venimos pensando con Fernando hace un tiempo es darle continuidad a esto y bueno, mientras por ahí más gente se sume o nos quiera acompañar, como decimos nosotros, mejor. Bueno, Fernando, brillante como siempre. Vuelvo a repetir lo que les dije al comienzo, cualquier inconveniente que hayan tenido con la inscripción, con el formulario, con lo que sea, me escriben, quedó ahí en el chat mi correo electrónico. Está el Instagram también de la Cátedra Abierta, Filosofía, Praxis y Cultura. Y bueno, nos estaremos viendo la semana próxima, misma hora, mismo canal, en la misma provincia. ¿Sí? Muchas gracias, gente. Muchas gracias, Beto. Bueno, nos vemos. Que tengan un lindo fin de semana. Gracias. Gracias igualmente. Muchas gracias, un abrazo grande a todos. Hasta luego. Gracias, Juan Pablo.